Gracias a Dios, hermanos, por este día, amén. Porque el Señor es bueno, Él es amor y nos ama, hermanos. Así que vamos a pensar este mensaje, hermanos. Este mensaje nos va a decir eso, precisamente que nuestro Dios nos ama. Así que los voy a invitar, hermanos, por favor, que abran sus Biblias. Ahorita les voy a decir el pasaje, pero antes, mejor les digo primero, hermanos, que a partir de aquí, a partir de este domingo, hermanos, ya vamos a estar meditando en otra serie, ¿verdad? ¿Cuál fue la última? ¿En qué libro nos basamos? ¿Se acuerdan? En Santiago. Y Santiago nos dejó muchas enseñanzas, hermanos, prácticas que yo creo que ya estamos aplicando, ¿verdad? Pero a partir de hoy, hermanos, hasta antes de Navidad vamos a tocar temas que son importantes para nuestra fe, para nuestra creencia, que es en qué creemos nosotros según la Biblia, ¿verdad? En qué creemos, y varios temas van a ir cambiando. Pero usted recuerde que todo lo que vamos a ver a partir de aquí es en qué creemos, ¿sí? En lo que el Señor nos ha dado, la revelación que Él nos ha dado. Y los primeros dos mensajes, hermanos, vamos a hablar sobre la cena del Señor. Sobre qué es la cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué significa en la palabra de Dios la cena del Señor? Que varios hemos estado, ¿verdad?, cuando se toma la cena del Señor, la Santa Cena. Pero hoy, hermanos, vamos a empezar desde el principio, desde la primera Pascua que hubo, que la Biblia registra. Así que abran sus Biblias, hermanos, en Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y vamos a estar hablando, hermanos, sobre la primera Pascua. ¿Qué es la Pascua y por qué Cristo murió en los días de la Pascua? ¿Qué significa eso y cómo se conecta con la cena del Señor? Así que, hermanos, abran sus Biblias ahí en el capítulo 12. ¿Amén? ¿Lo tienen? Y ahí está, hermanos, la primera Pascua. ¿Han comido cordero? ¿Sí? Y no invitan. Hermanos, de hecho en Guerrero apenas los sorprendieron y les dieron, sí, ¿verdad? Era corderito. Y no fui, sí, no. Hermanos, ¿qué tal sabe? Es famoso por estos lugares, ¿verdad? El cordero, pero el cordero asado, ¿sí? ¿O cómo lo comen? ¿Asado? Asado, guisado, en barbacoa, en birria. ¿Y qué tal sabe? ¿Qué les gusta más? ¿Un corderito o una carne de res? Hermanos, miren, la primera Pascua se trata de esto, de comer cordero. Imagínense al Señor, qué buena idea tuvo que cada cierto tiempo el pueblo de Israel debía de comer cordero, porque no solo está rico, ¿verdad? Y Él les dio las instrucciones de cómo prepararlo, de qué comer del cordero, y Él les dijo que lo hicieran asado, quemado al fuego, porque ¿será que está más rico? ¿Será? A las brasas, como les gusta a los norteños, ¿verdad? Con el carbón. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la primera Pascua. Y miren, hoy yo les voy a predicar contándoles la historia. Esta predicación va a ser un poco diferente a las demás y van a ir pasando imágenes, hermanos, conforme yo voy relatándoles la historia. A la mitad de la historia yo les voy a hacer preguntas, ¿sí? Así que póngase abusado,
Sí, póngase trucha. Les voy a hacer preguntas sobre la historia. Voy a contar otra parte de la historia y les voy a hacer otras preguntas de esa segunda parte. Y voy a contar una tercera parte de esta historia y les voy a hacer otras preguntas, ¿sí? Así que ¿están listos? Miren, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la primera Pascua, de hecho, se citó, ¿verdad? Tuvo lugar en Egipto, no en el pueblo de Israel, no en el lugar sagrado, sino en un pueblo extraño, en un pueblo, voy a decirlo así, de paganos, ¿sí? En un pueblo idólatra, en medio de gente que no buscaba a Dios, no temía a Dios. La primera Pascua empezó allí. Dice la palabra de Dios y el pasaje, el 12, empieza relatando con que Dios, hermanos, Dios se acercó con Moisés y con Aarón y les dijo: oigan, este mes va a ser el primer mes para ustedes. No solo de la vida del año, sino aquí va a empezar su calendario. Les dice el Señor: para vosotros va a ser el primero de los meses, dice la palabra de Dios. Y denle a la siguiente, hermano. Entonces, hermanos, la historia comienza con Dios diciéndole a Moisés y a Aarón: va a cambiar la manera en la cual ustedes van a contar el tiempo. Ya no va a empezar en enero. El calendario va a empezar este mes, este día va a empezar. Hermanos, Dios está cambiando la vida de su pueblo. Y miren, después dice la palabra que Dios le dijo a ellos, les dijo: hablen a toda la congregación y díganles, el día 10, escuchen bien, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes va a tomar un cordero. Lo va a tomar para ustedes, para sus familias, según la cantidad de familias que haya, de miembros que haya en su familia. Lo van a tomar, ¿verdad? Un cordero por familia. Y Dios les dice: si la familia es grande, asegúrense que el cordero les alcance a todos. Y dice Dios que si la familia fuera pequeña, ¿verdad? No tuviera a lo mejor dinero, a esa familia que es pequeña se junte con otra familia y vayan a una casa para que ahí se unan las familias y les alcance a todos el cordero. Dios quería que todas las familias tuvieran que comer de ese cordero, ¿verdad? Con su vecino. Y dice la palabra de Dios que Dios dijo que van a comer el cordero, depende de lo que uno coma. En otras palabras, si usted o si ellos comían mucho, pues asegúrense de tener suficiente cordero, ¿verdad? Yo creo que ahí si invitamos a alguien que come mucho, pues hay que asegurarnos de que hay que le alcance, ¿verdad? Dios le dijo que le alcance a todos. Si come mucho, pues asegúrense de que haya suficiente para todos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Dios les dijo cómo iban a escoger el cordero. Dice Dios que les dijo: el animal será sin defecto. Dele la siguiente, hermano. El animal será sin defecto, macho de 1 año. En otras palabras, chiquito, ¿verdad? Tiernito. De las ovejas o de las cabras, le dijo Dios. Y dice la palabra, escuchen bien: y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Cuántos días lo iban a guardar? 4 días. Lo guardaréis 4 días y lo tomaréis y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahorita les voy a hacer la pregunta, yo me quiero adelantar. Y dice Dios que les dijo: y lo inmolará enfrente de toda la congregación. O sea que el cordero lo maten enfrente de la congregación. 4 días lo iban a tener ahí y el día 14 se iba a matar el cordero delante de toda la congregación. Y dice la palabra, dele otro, hermano, dele otro.
Ahí está, cada cordero por familias, si la familia es grande, asegúrense que les alcance para todos. Denle la siguiente, van a estar ahí examinándolo 4 días al cordero, porque debe de ser un cordero sin defecto. Y luego dice la historia que Dios les dijo, y tomarán la sangre, van a guardar la sangre y la pondrán en los postes del dintel de las casas donde van a comerlo. Si el vecino dice, pues en tu casa, vecino, bueno, en la casa del vecino tenían que guardar la sangre y untarla en el dintel de la puerta, ¿verdad? La sangre del cordero. Y después dice la historia que Dios les dice, bueno, aquella noche van a comer carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y miren bien, Dios les dice, no van a comer nada del crudo. Así que término medio no, ¿verdad? Medio vivo. No, debe de estar bien, término, ¿cómo se llama ese término? Bien cocido, ¿verdad? Que esté bien cocido, no crudo, ni cocida en agua. ¿Sí? Ni cocida en agua, eso se dice que es la carne hervida, ¿verdad? Ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y el que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. O sea que si sobra, necesitan quemarlo, ¿verdad? Que ya, pues ya nadie quiso, ya se queda, ¿verdad? Y miren, ¿cómo lo van a comer? Dice la palabra, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, con vuestro calzado en los pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Miren, dice ahí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así hombres como de las bestias, dice Dios, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Escuchen, y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros, escuchen, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Preguntas. Examen. ¿Qué les gustó de esta historia, hermanos? ¿Qué les gustó de esta historia? Digan, comenten. ¿Que hay comida? ¿Verdad? Sí, nos gustó, hermano. Que no iba, híjole, sí. De hecho, esa es la segunda pregunta. ¿Qué no les gustó de la historia? Que no iba a haber recalentado, ¿verdad? ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustó, hermano Carlos? Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más les gustó, hermanos, de esta parte de la historia? Ok, ajá. Sí, que quien no tiene, ¿verdad? Pudiera hacer equipo con alguien y juntarse para comer. ¿Qué más les gustó? ¿Hermana? Sí. Sí, el Señor les dio la clave para salvar la vida ahí, ¿verdad? Hermano Saúl. Me gustó que no es un lugar esencial para decir es solamente en este lugar santo hay que hacer la Pascua, sino que lo hizo Okay. en el pueblo, en su casa. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que les gustó? El sacrificio en casa, como decía el hermano. Ajá. O sea,
No tenían que desplazarse a otro lugar, ahí en su misma casa lo podían hacer y eso iba a surtir efecto. ¿Qué no les gustó, hermanos, de la historia? ¿Qué no les gustó de la historia? Que se tenían que comer todo, ¿no? Vestidos, sí, apresuradamente. Imagínense, apresuradamente. No le iban a agarrar el saborcito. Órale, hijo, apúrate. Tenían que andar apurando a su familia porque el Señor dijo que lo comiéramos rápido. Muy, muy bueno. ¿Qué más no les gustó, hermanos? La sangre. Sí. ¿Alguna vez, yo creo que no, o no sé, pero han apartado de lo que han comido del cordero, le han dicho, y esta es la sangre, mira, ¿quieres ver la sangre del animal? Y mira, y que se la enseñen, ¿les han hecho eso? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? A veces huele mucha sangre, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más no les gustó? Hierbas amargas. Sí, hermano, sí. El pan sin levadura, era, usted sabe que cuando un pan no tiene levadura, no es grande. Tortillas de harina, ¿sí? Ay, muy bien. Y las hierbas amargas. O sea que sí, no, la salsa es lo que salva siempre el guisado, pero miren, las hierbas amargas, imagínense después de comer el cordero, ¿qué sensación les ha de haber dejado a ellos? Amarga, ¿verdad? Apresurados, el calzado en los pies, con el bordón en la mano. Eso quiere decir que lo hagan como si esperaran el momento de huir, ¿verdad? Como que deben de estar al pendiente para que si yo les digo muévanse, váyanse, sálganse, ustedes deben de estar atentos, ¿sí? Hermano Saúl. Fue lo primero que yo creo que dijimos, ¿verdad? Que hay veces que hay comidas así bien ricas, como un menudo, y te sobra, lo guardas para mañana porque está más rico. Y lo que te digan que el borrego está bien rico y que no puedes guardar para mañana, lo tienes que quemar. Eso no me gustó. Ni palonche alcanzó, ya no. Sí, no, hombre, eso sí no nos gusta. Y miren. Y es caro, ¿no? Sí, no, ya no lo iban a comer, ya no se iba a aprovechar, ¿verdad? Ok, les voy a seguir contando la historia, hermanos. Miren, me voy a saltar varios aspectos que la Biblia relata ahí, porque habla sobre que después, hermanos, Dios les dice, ok, ese va a ser el día 14, 7 días antes van a comer pan sin levadura todos los días. No van a agregar levadura a los panes, la levadura que esté fuera de las casas, les dijo Dios. Y dice la palabra que lo debían de hacer así. 7 días antes de la Pascua, ellos tenían la fiesta de los panes sin levadura, donde en la casa de las familias no debe de haber levadura. Y miren, dice Dios, así el primer día. Y miren, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto que se preparen para el día de comer la Pascua. O sea que no van a hacer ninguna otra actividad en esos días más que preparar la comida de la Pascua, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan cuántos días iban a examinar al cordero? 4 días, ¿verdad? 7 días iban a estar sin hacer algún otro trabajo, pero porque tenían una actividad, tenían que estar viendo si el cordero sea sin defecto, ¿verdad? El primer día haréis santa convocación y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Miren, después sigue la historia. La Biblia relata que, bueno, entonces Moisés escuchó a la instrucción de Dios
Y le dijo a Aarón, bueno, vamos a decirle al pueblo, vamos a comunicarle esto al pueblo. Y dice en el versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad como manojo de hisopo y mojadlo en la sangre y estará un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de sus puertas de su casa hasta la mañana. Miren, y les dice Moisés, ¿por qué? Porque Jehová va a pasar en la noche, Jehová va a pasar y va a herir, va a matar a los primogénitos que haya en esta tierra, los va a matar. Y cuando cuando Jehová vea la sangre en las puertas de sus casas, va a pasar por alto esa casa y se va a ir a la siguiente. Si en la siguiente no hay sangre, ahí va a herir de muerte, dice la historia, y después va a salir y se va a pasar a la siguiente casa. Si en la siguiente casa no está la sangre en el dintel de las puertas, va a entrar y va a herir a muerte. Y si va a la siguiente, entonces la idea era de que Dios iba a ver casa por casa, hermanos, y lo que iba a ser la señal era la sangre en el dintel, ¿verdad? Y Dios iba a pasar por alto esa casa, esa familia, y se iba a ir a la otra, ¿verdad? Dice en el versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua que Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, ¿qué creen que siga de la historia? La primera parte, Dios comunica el plan a Moisés y Aarón. La segunda parte, Moisés y Aarón comunican el plan a todo el pueblo. La tercera parte de la historia funciona cuando el pueblo lo hace, cuando el pueblo está preparándose, selecciona el cordero, lo guarda y llega el día, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Voy a leerlo tal cual, dice, y aconteció, versículo 29, que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La historia termina cuando Dios mata y hay el clamor en Egipto. El faraón manda a llamar a Moisés y le dice, Moisés, váyanse con su pueblo. Si Dios les dijo que se fueran, váyanse a adorarlo a donde Él les dijo. Y dice la palabra de Dios, la historia, que la misma gente egipcia veía a los israelitas y les daba cosas, tengan, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse, porque había dolor, había sufrimiento. Dice la Biblia que no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Los apremiaban, dice, para irse. Y dice la palabra que así fue como el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando los liberó de la esclavitud y los puso en libertad. Así fue. Hermanos, ¿qué les gustó de la historia? La segunda parte. La salida del pueblo, amén. ¿Qué más? Que Dios cumplió lo que había prometido, amén. ¿Qué más les gustó?
que el faraón entendió muy bien. ¿Qué más les gustó de la historia? Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué más les gustó, hermanos? La fe y la obediencia del pueblo. Sí, porque ellos lo hicieron así. Así como Dios les dijo y Moisés les dijeron, así ellos lo hicieron. ¿Cómo? Creyeron en eso. Amén. ¿Qué más les gustó? Amén. Claro. Ahora, hermanos, ¿qué no les gustó? ¿Puede que no les guste algo? Tanta muerte. Sí, hermanos. Desde el hijo del faraón hasta aquel que está en el campo trabajando, ¿verdad? Hubo muertos en las familias. Y dice la Biblia que hubo gran clamor en Egipto, dolor. ¿Qué más no les gustó? Sí, sí, tanto que hubo muertos, ¿verdad? ¿Qué más no les gustó? Que tuvieron que salir a prisa. Muy bien. Hermanos, ¿qué aprendemos de Dios en esta historia? Que Él nos ama. Obediencias, que Él cumple sus promesas. Ajá. Que Él tiene un plan. Muy bien. Ya está el camino, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos? Hermanos, miren, vamos a ver lo que aprendemos de Dios, hermanos. Miren, es que fueron tantas cosas, ¿verdad?, que sucedieron esa noche, ese día, pero de todas aprendemos que Dios nos ama, que Dios ama, ¿verdad? Y salva, quiere salvar a la gente, pero también aprendemos, hermanos, que Dios ejecuta juicios. Dios es juez y ejecuta juicios, juzga a la humanidad. Y por lo tanto hay una consecuencia para aquel que ha pecado, ¿verdad?, que ha desobedecido al Señor. Y miren, hay varias cosas que podemos aprender de aquí, pero usted va a preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? Miren, voy a hacer una recapitulación de lo que tiene que ver con nosotros. Miren, hubo un cordero inmolado para salvación, ¿verdad? Hubo un cordero ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan? En las familias hubo un cordero inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado, un cordero muerto. La gente, hermanos, escuchó la instrucción de Dios e hizo, ¿verdad? Tuvo fe, creyeron que esa era la manera para salvarse, ¿verdad? El cordero debía alcanzar para todos, ¿verdad? Para todos, hasta el que come mucho. La sangre del cordero, hermanos, era la señal, ¿verdad? Era la señal para que Dios pasara a la siguiente casa. Dios ejecutó un juicio, hermanos, aquí contra el pecado y contra la maldad. El juicio fue de muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Muriendo, ¿verdad? Es la consecuencia. Dios, hermanos, Dios dio el medio para salvar a las familias, y el medio fue salvar por sustitución. ¿Quién murió aparte de los primogénitos esa noche? Los corderos.
¿Cuántos corderos habrán muerto, hermanos, esa noche? Varios, ¿verdad? Varios corderos murieron esa noche. Ellos murieron en lugar de la familia que lo mató, ¿verdad? Dios, al final, Dios ejecutó su juicio sobre todos. Sobre todos, hermanos, Dios ejecutó su juicio. Solamente que su pueblo se salvó porque ellos sacrificaron un cordero y lo inmolaron, ¿sí? Porque en lugar de que su hijo del primogénito muriera de esa familia, murió ¿quién? El cordero. Dios perdona a los hijos de Israel, hermanos, no porque son mejores que Egipto, no porque son mejores que ellos, sino porque un cordero sin mancha, sin defecto, muere en el lugar de ellos, ¿verdad? No porque sean lo mejor, sino porque en esa familia, en esa casa, había sido sacrificado un cordero y la sangre había sido puesta en la puerta. ¿Amén? Amén. Hermanos, todos decimos que ya no hay sacrificios por el perdón de pecados, ¿verdad? Ya no se hacen más sacrificios de corderos por familias. Usted no ha sacrificado un cordero, ¿verdad? A cambio de su salvación o de su perdón, ¿o sí? ¿Y por qué, hermanos? Porque, miren, usted a lo mejor se preguntará, bueno, ¿cómo es que la muerte de un animal puede salvar a una persona? ¿Cómo es que la muerte de un animal puede o es la respuesta para la persona? Y hermanos, la Biblia nos enseña que no puede hacerse así. Que aunque mueran corderos en la actualidad, hoy, nunca se pudo salvar o cubrir el pecado de un hombre, de un humano, ¿verdad? De una gente, de una persona, porque ellos son animales, ¿verdad? Y nosotros somos personas. Hebreos 10:4, hermano, por favor póngamelo allí, ayúdenme ahora sí, hermanos, con los pasajes. Hebreos 10:4, hermanos, búsquenlo en su Biblia, por favor. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? Quitar los pecados. Hermanos, por eso no hay sacrificios ahora, ¿verdad? Porque la sangre de los toros, la sangre de los machos no puede, dice la Biblia, no puede quitar los pecados, no puede quitar un animal el pecado de una persona, y dice la Biblia que no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que un humano sea sacrificado a favor de los humanos, amén. Porque los animales no pueden cubrir. Ahora, ¿por qué no cualquier humano? Hermanos, porque usted y yo somos pecadores, somos imperfectos, tenemos defectos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús andaba, hermanos, por la tierra, predicando, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, cuando Jesús estaba predicando el mensaje de Dios, había un hombre que lo vio desde lejos y lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Entonces, a partir de ahí todos entendimos que el cordero que debía ser sacrificado para salvar a los pecadores humanos no debía ser un toro, no debía ser un cordero, sino debía ser Cristo, el que es Dios y el que es humano, que nunca pecó, que puede quitar el pecado del mundo. Hermanos, la sangre de los animales a lo mejor pudo cubrir los pecados de la familia del pueblo de Israel, pudo cubrir.
pero nunca la sangre de los animales pudo quitar el pecado de la gente. Solamente el sacrificio humano puede quitar, y el sacrificio humano perfecto, sin defecto, hermanos, puede quitar el pecado de la humanidad, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por eso en la cruz del Calvario Dios sacrificó a su propio Hijo que nunca pecó. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que así como el Cordero de la Pascua, Jesús fue examinado. No solo 4 días, sino Jesús fue examinado 33 años, y en los 33 años de su vida dice la palabra que no se halló en él defecto alguno. Él nunca pecó, y dice la palabra que él es tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Hermanos, al igual que la Pascua, tiene que sacrificarse un cordero para salvar. La hermana Lula hace rato decía, yo espero, ¿verdad? Yo creo, yo espero que así como eso fue allá en mi casa, esté cubierta para salvación. Y hermanos, eso solo puede pasar. Su vida puede estar cubierta no por la sangre de un animal, sino por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted cree en Cristo, cree en el Señor con su corazón, se arrepiente de sus pecados, dice la palabra de Dios que la sangre de Él quita su pecado, cubre su falta, cubre su mancha. Y es así, hermanos, que Dios a usted le puede dar la bienvenida, le puede salvar. Porque, hermanos, si la paga del pecado es muerte, usted y yo merecemos la muerte, merecemos el infierno, lo merecemos todos. Yo lo merezco, usted lo merece, todo el que nos está escuchando merece la muerte, el infierno, hermanos. Pero el Señor dio a Cristo como nuestra Pascua. Amén. Hermanos, yo los invito a que, al igual que el Cordero de la Pascua, hoy usted crea en eso, ¿verdad? Dios ya dio el medio, Dios ya dio el camino. Solamente hay que creer, hermanos, que Cristo es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Hay que creer, hermanos, que la sangre de Cristo derramada igual en la madera, en la cruz, nos limpia de nuestro pecado, y por eso Dios nos salva. Y hermanos, por eso no nos hiere de muerte. Amén. Hermanos, no se trata de usted, no se trata de yo, no se trata de nadie más que de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, yo los invito. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio de que Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por usted. Usted puede hacer de 2 cosas: creer en Cristo, creer en la sangre de Él para perdón y salvación de su vida, o no creer. Puede hacerlo. Pero cuando venga Dios a juzgar a la humanidad, Él no va a ver otra cosa más que si en su vida está la sangre de su Hijo, del sacrificio del Cordero. Y lo va a observar. Y si usted tiene a Cristo en su vida, ha creído que Él es su Salvador y Él es su sacrificio, hermanos, entonces Dios se va a ir a la siguiente persona. Pero Él, dice la palabra, hermanos, que Él va a venir, y va a venir pronto a ejecutar un juicio, porque la maldad ha crecido, ha aumentado, cada vez está percibiéndose más, ¿verdad? Es necesario que Dios obre, es necesario que Dios haga un juicio, hermanos, para quitar a la maldad. Usted y yo vamos dentro de eso, a menos que usted crea en Cristo como el Cordero de su vida. Amén. Hermanos, yo los invito entonces
a que, como decía hace rato el hermano Beto, nos gloriemos. Si usted ya lo ha hecho, amén. Usted ya ha hecho eso, hermanos, gloríense. Dice la palabra de Dios que no nos hagamos arrogantes como el pueblo de Israel. Porque dice la palabra que el pacto de ellos fue cerrado con sangre de machos y de toros. Pero nosotros, usted y yo, hermanos, fuimos sellados con el pacto, con la sangre, no de machos ni de toros, sino la sangre, hermanos, del precioso Señor Jesucristo. ¿A poco no se siente? Hermanos, el Señor nos ama. No fuimos salvados por la sangre de machos ni de toros, sino con la preciosa sangre de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Yo lo invito, hermano, a que reflexione en su vida, ¿verdad? Y se gloríe si tiene a Cristo en su vida, porque nuestro pacto con Dios se cerró con la sangre de su precioso Hijo, no con animales, no con machos, no con toros, sino con el Cordero de Dios. Dice la palabra, no nos hagamos arrogantes como Israel. Al contrario, ¿qué es lo contrario de la arrogancia? Hagámonos humildes, hermanos, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso significa la cena del Señor, hermanos, que usted y yo recordamos que nuestra salvación es gracias al Cordero inmolado de Dios en la cruz del Calvario. Hermano, yo le invito a que recuerde que su salvación usted no la ganó, no hizo nada para obtenerla. Dios puso el medio, Dios puso el sacrificio, Dios mismo ejecutó el sacrificio, y solamente nosotros hay que creer que ese sacrificio es para perdón y salvación de mi vida. Amén. Hermanos, la cena del Señor es eso, recordar para no hacernos arrogantes, sino humillarnos delante del Señor y decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por la sangre de tu Hijo, gracias por el sacrificio que Él hizo a mi favor y por la salvación que tú me diste, la salvación por sustitución. Alguien tiene que morir, y fue el Hijo de Dios para que usted no muera. ¿Lo cree? Dice la palabra de Dios que Cristo es nuestra Pascua. Nuestra salvación viene a través de Él. Y por eso, hermanos, Dios puede decirnos que cuando Él vea su sangre de su Hijo en nuestra vida, Él pase por alto la consecuencia de muerte. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto. Los voy a invitar a que se pongan de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener claro lo que significa la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y si usted le dan ganas de agradecerle a Dios por ese sacrificio hoy, hágalo. Hágalo, entréguese a Él, entréguele su vida, entréguele todo, porque Él puede salvar su vida. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores, sino porque en nuestra vida está la sangre de tu Hijo, Señor. Habemos aquí que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y eso, Señor, nos hace ser perdonados por ti, librados de muerte por ti, Padre. Ayuda, Señor, a que cada uno de mis hermanos pueda recordar que nuestra salvación, Señor, viene a través de tu Hijo Cristo, del Cordero inmolado en la cruz. Y ayúdanos,
Señor, a entender lo que eso significa, que la sangre de tu Hijo amado, la sangre preciosa de aquel que nunca pecó, nos quita nuestro pecado, nos perdona, nos libra de la muerte, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. En esta hora nos unimos en gratitud a ti, Señor, porque nuestra salvación y nuestro perdón vienen gracias a ti, Cristo. Te amamos, Señor, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.